Momento de abrir nuestro espacio Hablemos Clara y hoy en Buen Día recibimos a Mónica Marona. Es escritora y doctora en Ciencias Sociales. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI y trabaja en la recuperación de documentos sonoros. Presenta su libro Prendidos al Dial. Que fue presentado anoche con una cantidad de gente en la sala. Qué lindo estuvo todo, Mónica. Hermoso. La verdad que sí. Muy emotivo. Fue muy emotivo y además coincidimos con Milita Alfaro, la otra presentadora, en la importancia de recoger una historia que estaba muy dispersa. Esto que decía Jimena recién, tu trabajo de recopilación de historias, de documentos sonoros, bueno, también sistematizar la primera parte de la historia de la radio del Uruguay que está cumpliendo 100 años. Sí, y es hermoso pensar que Uruguay está cumpliendo 100 años al mismo tiempo que muchos países del mundo, ¿no? Muchos países grandes, importantes. Pensemos que, por ejemplo, la BBC en noviembre también va a cumplir 100 años, ¿no? O sea, pocos días después que la primera radio de aquí. Es un acontecimiento para pensar un medio de comunicación y su papel en la sociedad, en la cultura y en lo que nos acompaña todos los días. Sí, sí, es así. Pero también Sí. lo interesante es cómo aquella radio Paradisábal que comenzó a emitir en noviembre de 1922, que Fabián estaba preocupado en qué lugar estaba de la ciudad, en dónde estaba. Sí, estaba arriba del Hotel Florida, en la calle Mercedes y Andes. Bien, Sí. ahí está. Esa radio generó que comenzaran no solo a aparecer otras radios, que comenzaran los aparatos a venderse, Claro. que era otra cosa, y aparecer las figuras de los periodistas, los locutores, es decir, se crea la necesidad de comenzar a capacitarse a los profesionales a poder hacer radio, eso que era nuevo, y a los oyentes a aprender a escuchar también. Sí, eso es lindo ver cómo se construye este medio, que fue acaparando la atención, que al principio, bueno, a ver, ¿qué podemos suministrar, qué podemos hacer? Y luego ya empieza a profesionalizarse, ¿no? Entonces, decir, bueno, se pueden crear noticias para radio, aprovechar la instantaneidad de ese medio, espectáculos, bueno, ya no el teatro grabado y pasado, grabado no, perdón, se tendía sí. una red, en la Transmitido radio, por radio. transmitido por Teatro transmitido radio, por radio. exactamente. Además se transmitía mucho de Urquiza, que quedaba muy cerca, Claro. porque es donde está ahora el estudio auditorio Exacto. de Abel Larreta. Entonces ahí además se instaló el sobre. Y además la particularidad de que en los años 20 y 30 se configura el dial, ¿no? En muchas radios, casi 23, 24 radios AM, Claro. ¿no? Estamos pensando que estamos en esos primeros años iniciales. Un dial muy variado, ¿no? Entonces, tenés desde una primera radio rural, que no es la radio rural que conocimos después con Nardone, sino que esta es una radio rural hecha por el Ministerio de Ganadería para la parte de instruir en el medio rural. El SODRE que se crea en el año 29 por ley, pero que empieza a funcionar antes de tener un marco legal. O sea, el Estado tiene su propia onda. Se da cuenta de la importancia. De la importancia. Tiene, claro. Claro, y la importancia cultural, ¿no? Porque el proyecto que allí vamos a pensar que esto además tuvo un acuerdo político muy importante. Uno mira la discusión de creación del SODRE y ve un acuerdo, ve un consenso entre los partidos políticos. Era necesario y era importante porque se decía, bueno, todo pasa por la radio en este momento, ¿no? Es decir, ya hay una conciencia de esa situación. Y por otro lado, ya la antena estaba instalada, porque en el año 27 hay una antena, se instala en un predio militar, ahí en la calle Boulevard y Garibaldi, y empieza a transmitir programas culturales desde la Casa de Arte, o sea, desde otros ámbitos. Cuando se genera la ley, ¿no? El SODRE, esa antena, pasa a ser la radio oficial del Estado. Y después va generando otros instrumentos, porque forma parte de una política cultural que se venía trabajando desde antes. Es interesante porque tú lo planteabas anoche, Sí. lo planteas en el libro, cómo la radio termina Sí. de ser un aparato
pero Claro. termina después pasando a ser, digamos, ya un concepto cultural. Claro. De hecho, el subtítulo del libro es La radio en Uruguay, de la periferia al centro de la cultura. Sí, a mí me encantó ver ese cambio que hay de la novedad, ¿no? Vos mirás en los primeros años de la década del 20, es una novedad. Entonces, quizás muchos se pasaban horas con el aparatito, con la radio a galena. Walter Alfaro contaba que como él era el más joven, el más chico, lo mandaban a buscar, a sintonizar, porque era difícil. Entonces, en realidad era horas para encontrar de pronto algo muy fugaz. Pero eso se transforma después en algo que no queda ajeno, o sea, es el primer medio, porque después vendrán otros, ¿no? Vendrá la televisión, ¿no? Pero inaugura un camino que se instala en el hogar y donde todo pasa por la radio. Pasa el fútbol, pasa el carnaval. Bueno, la experiencia que contás del Mundial del 30, claro. O sea, no estaba el oficio de relator de fútbol. Claro, se hacía cuadriculada la cancha para explicarle a la gente lo que estaba oyendo. Es muy difícil el espectáculo que es para ver a alguien que está lejos y no puede. Además, entonces, lo que vos lo contaste anoche fue buenísimo, el hecho de decir, además el Mundial de Fútbol en un estadio centenario recién construido, que la gente no conocía, entonces no le podías decir Uruguay está en el arco de la Ámsterdam, ¿qué era el arco de la Ámsterdam? No había referencias. Claro. Entonces la prensa ponía un planito y entonces iba transmitiendo el jugador que está en la 1, se la pasa al que está en el 8, yo me imagino lo que debe haber sido esos relatos. Y lo que es interesante, que ayer lo contaba Milita Alfaro muy bien, es como eso, que primero está ahí, que no se sabe cómo transmitir, que el encargado de transmitir, Ignacio Domínguez Riera, se moría de miedo, porque decía como, de miedo por la emoción, me refiero, ¿no? Estás transmitiendo un partido tan importante a nivel mundial y, bueno, ¿cómo hacer? A llegar después a ir al estadio con la espica, ¿no? Claro. Con la radio portátil, y ya la transmisión de fútbol pasa a ser tan importante que, como recordaba ayer Milita Alfaro, en una de las caricaturas de Pelo Duro, ahí aparece ese, qué lindo gol para escucharlo por Solé, ¿no? O sea, porque Solé fue el emblemático, relator, que empieza en la radio en el Sodre, que después pasa a Radio Sarandí, ¿verdad? Ahí empieza todo el cambio. Pero ahí entonces... Y a mí me gusta mucho ese pasaje, ¿no? Porque uno da como obvio que los horarios, que las escuchas, que las tandas, la publicidad, había que salir a buscar aviso por aviso. Después, sí, las agencias de publicidad adquieren un rol muy grande y son las que empiezan a producir contenidos, hacer espectáculos, porque la radio no era solo el estudio de radio, era también el espectáculo, era la calle. ¿Sí? La vida barrial, las fonoplateas que se desarrollan en los años 40 a partir de esta experiencia del contacto de la gente con quieren ir a ver cómo se hace radio. Y es interesante cómo contás cómo hay una cantidad de publicaciones, es decir, hay lo que hoy capaz que podemos llamar periodismo de espectáculo, no es de ahora, ya era de aquella época y de estos primeros años. Sí, eso es lindo de ver. De hecho, muchas de las cosas que estamos viendo son de esas publicaciones. Son de esas publicaciones, sí. El cine ya había inaugurado ese vincularse con las publicaciones a través de la prensa, y en el siglo XX explotan las revistas, ¿no? Las revistas de variedades, el magazine, ¿no? que tiene como que captura un público más amplio. La radio toma ese modelo de magazine, de dar distintas facetas de la vida cultural, de la vida cotidiana. Y claro, nosotros no tenemos un cine desarrollado, claro. No teníamos estrellas de cine. Entonces, las revistas, todas las revistas, por ejemplo, Mundo Uruguayo, que aparece en 1919, las tapas de revistas eran las estrellas de Hollywood, claro. ¿No? Primero nace en el 36 Cine Actualidad,
que es una preciosa revista, y al poco tiempo es Cine, Radio, Actualidad. ¿A qué nivel ponen la radio? Claro, muy rápidamente. Cine, radio. Y después cine, radio, televisión, actualidad, ¿no? O sea, van incorporando. Pero cuando ingresa a la radio ya están las figuras del radioteatro. Del radioteatro, exacto. Y entonces, lo que es lindo ver en la revista, que vos tenés una tapa, de un lado una estrella de cine, del otro lado una estrella de radio, casi con la misma pose. O sea, sacaban fotos autografiadas. Entonces, hay todo un mundo del espectáculo en torno a la radio que fue muy característico, que arranca en esos años 30 y que después explota, diríamos, en los 40, en los 50, con una mayor dimensión. Pero lo que es interesante es cómo se van formando los horarios, ¿no? Es decir, el horario de el informativo. El informativo central era el mediodía, que era cuando la gente cortaba para almorzar, se reunía para almorzar, y la noche, ¿no? Las 8 de la noche, las 9 de la noche, era el horario más importante de la programación. Después va a ir cambiando, ¿verdad? Exacto. Entonces, no, porque además ahí ocuparon, como llamó Luciano Álvarez, los superhéroes de las 7:30, Exacto. los informativos de televisión pasaron a ocupar ese horario de la noche. Exacto, el horario central pasa a ser la televisión. Porque empiezan a convivir los medios. Los medios se transforman, y a mí eso me parece un concepto muy importante, porque el debate está... A mí me sorprende muchos debates actuales como los tenemos 100 años atrás, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje. Bueno, que la radio, hay gente que no habla bien y por lo tanto deforma el lenguaje, ¿no? Como si el lenguaje fuera algo rígido. Bueno, es algo dinámico, pero sobre todo diciendo, bueno, si esto llega a todos los hogares, hay que cuidar el lenguaje. Entonces se ponen ciertos límites, que ciertas palabras, ciertas formas no corresponden a un medio que llega a todos lados. Ha cambiado, ¿no? Mucho. Ha cambiado mucho. Bueno, sin duda, claro. Porque la cultura cambia. Obviamente, claro. Esto es muy dinámico. Mónica, le contamos a los televidentes para terminar por qué este periodo, por qué 1922, que es el comienzo, claro. ¿Por qué te detenés en 1940? Porque la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo cambió la radio. Fue un instrumento muy usado. Muy usado políticamente. Exacto. Los años 30 la radio es usada políticamente en todo el mundo, en Uruguay también. Pensemos que Luis Valleverres, cuando vuelve a Uruguay, había estado exiliado con la dictadura de Terra, se hace cargo de una radio, la Radio Ariel. CX10. Sí, claro. Y él siempre dijo, porque él después también un diario, porque el diario era característico del político. Pero él dice, yo tuve una radio, tuve un diario y siempre me gustó la radio, ¿no? Era un hombre de radio. Entonces, y a su vez los políticos se empiezan a saber que si quieren conquistar a la opinión pública, tienen que estar en la radio. Que le costó mucho a la gente que venía de la prensa. Claro. Porque la gente acostumbrada a escribir, no es lo mismo que hablar. Exacto. Y hay que hablar de una manera que conmueva. Entonces, hay todo un cambio también en la política empujada en esto, en todo el mundo. Y la Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento que creó un cambio, pero sustancial en todos lados, en lo que había que transmitir, en los informativos. Y en Uruguay se produce una modernización muy grande. Yo a eso le llamo la segunda fundación de la radio. Bien, y esa segunda fundación también necesita una historia tan rigurosa, tan bien contada, y yo se los recomiendo fervientemente. Están todas las librerías editadas por Planeta. El dial ha cambiado mucho. El otro día hablábamos en la radio, el sábado Sarandí, hablábamos cómo antes recorríamos el dial, identificábamos las radios. Hoy el dial digital hace que saltemos de una a otra. Pero bueno, nos vamos adaptando, pero seguimos disfrutando de un medio de comunicación que se ha desarrollado y que tiene una gran historia, y Mónica la está contando maravillosamente en este libro. Gracias por venir. Muchas gracias a ti, Javi. Igualmente.